Buenas noches amigos, hoy en su programa de perfiles tenemos como invitado especial a Santiago Serna. Santiago es candidato a doctor en salud pública por la Universidad Cayetano Heredia. En lo empresarial, Santiago es accionista y gerente general de Laboratorios Elifarma, que es una empresa familiar dedicada al rubro de la fabricación de medicamentos. Es director de la FARPE, asimismo es miembro del consejo directivo de la Fundación Hipólito Unanue, así que los invito a conectarse con el programa y con la señal del Canal B, que vamos a tener un programa muy interesante. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, José. Un gusto estar acá. Santiago, quería empezar un poco porque nos cuentes sobre el IFARMA. El IFARMA es un laboratorio farmacéutico, es una empresa familiar. ¿Cómo nace la historia del IFARMA? Bueno, el IFARMA nace aproximadamente en el año 85-86 como una droguería. Mi padre trabajó muchos años en la industria farmacéutica, en un laboratorio. Él empezó como vendedor, visitador médico y llegó a ser gerente general adjunto. Entonces, en algún momento le nació ese interés por hacer algo propio, alguna empresa, y justamente la hizo en algo que él conocía, ¿no? Que era la industria farmacéutica. ¿Y qué motiva esa idea de tu papá? ¿Cuál fue un poco... ¿Fue continuar este conocimiento o este legado que él tenía en su primera etapa? Mira, básicamente yo creo que las personas que emprenden un negocio es porque en algún momento quieren tener la posibilidad de dirigir con su estilo. Y además de tener un trabajo que sea pues sostenible en el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso fue lo principal en la decisión de mi padre, el poder hacer algo propio, dirigir al estilo que deseaba, digamos, tratar a las personas y a la gente de una manera, digamos, desde su perspectiva, digamos, ¿no? Y evidentemente tener un trabajo, digamos, sostenible en el tiempo, ¿no? Dime, y cuando inician las labores en el laboratorio, ¿cuáles fueron los primeros productos que se fabricaban? Mira, la empresa nació con un solo producto, el Litón, ¿no? Y el Litón es hasta ahora un producto que contiene hierro, contiene complejo B y un estimulante del apetito. Entonces, nació con un solo producto, al comienzo se mandaba a fabricar a un laboratorio. Mi papá empezó, él y una tía más. Él veía visita médica, ventas, reparto, administración, y mi tía estaba en la parte pues, de recibir llamadas y facturación. Entonces, después de 2 años, recién se logra hacer una planta propia, digamos, pero digamos, se alquilaba el local, claro, y comenzó con algunos equipos. Okay. Entonces yo sí he tenido la oportunidad de poder ver la empresa desde sus inicios, ¿no? Claro, con la primera línea de producción. Correcto, claro, pero no solo eso, también el visitar clientes, el recoger mercadería del otro laboratorio, el embalar cajas para enviarlas a provincia. Justo quería preguntarte, ¿cuándo fue tu primer contacto con el laboratorio? ¿Cómo te vinculas con el laboratorio? Informalmente, desde el 84 hasta el 91, más o menos, 90. ¿Por qué? Porque mi padre me pedía que lo apoye, por ejemplo, a imprimir listas de precios, por ejemplo, ¿no? Que en aquel momento tomaba, pues, cerca de 4 horas imprimir 20 listas con copias. ¿Por qué? Bueno, antes estaban las impresoras de carril, ¿no? Sí. Que cada pase era un puntito de cada letra. Entonces, ¿te imaginas? Y luego que lo acompañé a recoger mercadería, a embalar, a enviar a provincia, a cargar cajas. Tu primer puesto, o sea, entiendo que tú en tus veranos empezaste a practicar. Correcto. Y luego tu primer puesto fue en la empresa, fuiste visitador médico. Más o menos fue así. Yo desde el año 87 empecé a trabajar en el laboratorio como obrero. ¿Qué pasó? Yo no decidí mi carrera hasta después de 1 año de haber terminado el colegio. En ese interín, hasta que decidí qué cosa quería estudiar, entré a planta a trabajar de obrero. Y así después, comencé a estudiar economía, y cada verano, antes los veranos, si recuerdas, eran de 3 meses, ¿no? Enero a marzo. Ahora los colegios cambian, igual las universidades empiezan antes de repente. Yo, los 3 meses de los siguientes 4 años, siempre trabajé o en planta, luego pasé a almacén, luego pasé a reparto, y el último verano, antes de comenzar a hacer prácticas en la universidad, acompañaba a los visitadores médicos y hacía un poco de labor de visita médica, ¿no? Y esto la verdad que me ha permitido ahora, desde mi posición de gerente general, durante esos 27 años que ya llevo en la empresa, a conocer el trabajo desde lo más íntimo en la empresa, claro, sí, y también a valorar cada puesto de trabajo y cada
aporte de cada trabajador y de cada área, ¿no? Claro, claro. Mira, justamente te quería comentar, y alusión a lo que decías, tú conoces el negocio desde adentro, ¿no? O sea, repartidor, operario de almacén, operario de producción. Desde lo personal, ¿cuáles fueron los primeros retos que tuviste en esta primera etapa de tu carrera o de tu estadía en el laboratorio? ¿Qué Mira, retos se planteabas en ese momento? en estos momentos, en verdad, era un poco como adolescente y joven, era un poco conocer, apoyar, pero también estar haciendo algunas cosas en verano, ¿no? O sea, yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, y luego ya en la tarde hacía lo que hacían todos los jóvenes Claro. para ir entre amigos, ¿no? Al comienzo para mí era un poco difícil, porque, digamos, no era no negociable, había que ir a trabajar. No era que quiero entrar y cosas por el estilo, ¿no? Y había que hacer el trabajo que uno podía hacer. Y en ese momento yo no tenía mayor capacitación y hacía trabajo obrero, ¿no? Claro, Y de reparto, y tengo anécdotas, ¿no? Una vez me quisieron robar el carro por ahí en Cono Norte, pero bueno, cosas que, son gajes del oficio. que pasan. Sí, 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 y en verdad uno, sobre todo uno aprecia el trabajo. Sí, uno aprende a apreciar, ¿no? Apreciar, a valorar, valorarlo. y saber que cada cosa que tú haces, ya sea como operario de producción, ya sea como repartidor o como visitador médico, todo aporta Así es. hacia la misión y el propósito de la empresa. ¿No? Sí. Y en una segunda etapa, tú tomas las riendas de las ventas y las finanzas, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Cómo logras combinar las ventas y las finanzas a partir de tu experiencia en el negocio, ¿no? Porque has sido visitador médico, luego estás en la parte de operaciones, ahora combinabas estas dos áreas importantes. Sí, lo que sucede es que yo luego que termino la carrera en la Católica, ingreso al Banco de Crédito. La verdad que estuve trabajando ahí 2 años y aprendí la parte crediticia. Yo trabajaba en banca corporativa. De modo que durante el tiempo que trabajé en el banco, luego cuando hice la maestría, yo apoyaba a mi papá un poco con el análisis de balance, viendo las cuentas del balance, flujo efectivo, y le iba haciendo informes, ¿no? Entonces, cuando ya acabó la maestría en el año 96, yo hice la maestría en la Universidad de Piura, ingreso a trabajar en Lifarma. De hecho, es hasta un poco anecdótico, ¿no? Mi papá pensaba que yo no quería trabajar en la empresa. Él pensaba que quería entrar al mundo corporativo, ¿no? Entonces yo tuve la visión de los dos mundos. Claro. El mundo del empresario que comienza de cero, o sea, sí, 2 personas de la empresa, claro, o sea, haces de todo, y el mundo corporativo, donde estás muy especializado, claro, ¿no? El mundo empresarial donde te vas cambiando el gorrito o te vas cambiando el saco por la corbata. Un día eres repartidor, otro día eres visitador médico, otro día eres el financista de la empresa que va a hablar con el banco, ¿no? Ese mundo lo vi, y luego vi un mundo especializado donde, digamos, todo funciona casi a la perfección. Sí. Si quieres que te mueva un papel, pasa un mensajero, mueve el papel y lo lleva a otro lado. Entonces, era otra visión. Era otra visión. Entonces yo después de la maestría decidí, ¿no? Y decidí por la empresa familiar. ¿Tú en esencia eres más te consideras más un vendedor nato o un financiero? No, vendedor. O sea, sí. ¿Por qué? Porque yo solamente trabajé en la parte financiera 2 años en el Banco de Crédito. Claro. Eso yo lo aporté en la empresa ¿cómo? Recuerda que te comentaba que nosotros teníamos los equipos, las máquinas, pero el local no era propio. Correcto. En el año 2000 empezó la construcción de nuestra planta propia. Eran varios millones de dólares. Estamos hablando de una familia que empieza con 0. ¿Es el que está en separador industrial? Ese, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En aquella época, estamos hablando de los 2000, los bancos no te financiaban más de 3 años un proyecto. Por la inestabilidad, crisis económica, veníamos de terrorismo y hiperinflación. Entonces, con mi experiencia, logramos hacer un proyecto en el cual nos pudiese financiar a 10 años. Que era algo que no se veía, pero gracias a mi experiencia logramos hacer eso, ¿no? Evidentemente dejamos en garantía todo, ¿no? Las casas, el local, fianza solidaria por varios años, pero lo logramos hacer. Claro. Entonces, ese fue mi gran aporte financiero. Okay. Después yo, desde que ingresé a Lifarma, ingresé como gerente de ventas. Correcto. Entonces, he comenzado pues de supervisor, auditor de cobranzas, gerente de marketing, todo. En mí estaban todas las funciones, ¿no? Tú luego asumes la gerencia general de la Junta y luego ya en el 2021 asumes tú la gerencia general. Correcto. ¿Qué retos te planteaste tú
¿O qué retos te plantearon a ti cuando tú asumes esta posición tan importante? Mira, yo te comento, yo ya desde el año 2015 sentía una especie de insatisfacción que no la podía definir muy bien. No me sentía del todo a gusto con lo que estaba haciendo. La empresa crecía, algunos años hemos crecido a 2 dígitos, otros a 1 dígito, y nos iba bien financieramente también, ¿no? Pero yo sentía que faltaba algo. En ese interín, en el 2019, empecé un doctorado. Estaba entre filosofía y salud pública. Al final me decidí por salud pública porque he trabajado pues 22 años en el sector farmacéutico y podía aportar algo más, ¿no? Y en el doctorado más o menos el primer año y medio tú tienes que presentar un proyecto y sustentarlo. Una vez que lo sustentas, obtienes el grado de candidato a doctor. Y después ya viene toda la investigación. Una vez que yo sustenté el proyecto, esto fue más o menos en agosto de 2020, ya llevaba 1 año y medio leyendo todo el día, aparte del trabajo, leer. El tema del doctorado es investigación, ¿no? Y de repente sentí que parón así en seco. Sustenté, opté el grado, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y recordé que hace años había comprado un libro que se llama El éxito en los negocios familiares. Y comencé a leer el libro, pero ya desde una perspectiva distinta, ya más científica, analizando un poco. Y ahí descubrí que lo que yo estaba buscando en la empresa era el corporativizarla, Claro. estaba buscando el hacer un plan estratégico. A veces pasa que los empresarios, en general, y a los que le va bien, sienten que tienen pues ese sentido común, el don, que lo que ven, negocio que ven, uno piensa que puede surgir, ¿no? Pero yo creo que en un momento llega el tamaño de la empresa y tienes que, dado que hay recursos limitados y dado que, por ejemplo, en una industria como la farmacéutica, compites con empresas multinacionales y muy grandes, tienes que cuidar muy bien tus recursos. Tienes que estar muy enfocado en lo que haces. Correcto. Entonces dije, acá lo que falta, en verdad, en la empresa es hacer un plan estratégico a 5 años, definir nuestros recursos, a dónde queremos ir, trabajar una hoja de ruta, pero además, pensando a futuro, Sí. a veces se dice profesionalizar, pero en verdad los empresarios profesionales somos profesionales. Lo que queremos hacer un poco es corporativizar la empresa. Hacer regla de buen gobierno corporativo. Regla de buen gobierno, pero además que la empresa no sea accionista dependiente. Ok. ¿No? Eso es fundamental, porque si es accionista dependiente, significa que si yo soy gerente general, va a depender de mí hasta que tenga 70, 80 años. Entonces, un horizonte, porque depende de mí, y si yo no estoy, la empresa puede tambalear, ¿no? Entonces, propuse esto a mi familia. Buen gobierno corporativo, plan estratégico, comenzar a trabajar con asesores. Nunca habíamos trabajado con asesores, nunca. Veíamos que era un gasto innecesario, bota la plata, nadie sabe más que el negocio que nosotros y cosas por el estilo. Entonces, primero hablé con mis hermanas para ver si estaban alineadas contigo, claro. ¿no? Y luego ya comencé con mi padre una vez que mis hermanas se han alineado conmigo, ¿no? Okay. Y justamente lo que hice fue, para poder hacerme entender con ellas, del libro que te comento, El éxito en las empresas familiares, hice un resumen y saqué el marco teórico. Porque en verdad todos los libros que te hablan sobre negocios te generan un marco conceptual. Así es. Que es una reducción de la realidad donde tú tienes algunas variables que son las importantes y que pueden generar pues alguna interrelación o causa y efecto, ¿no? Entonces utilicé un poco el marco y ahí descubrí que habían 4 cosas que se alineaban muy bien con mi forma de pensar, ¿no? Que era que uno como miembro de una empresa familiar tiene 4 roles. Como individuo, persona, Claro. como familiar, como accionista propietario y como gerente o trabajador. Exactamente. Entonces, esos 4 roles tenían que estar muy bien alineados en la familia, o sea, primero en uno y luego en la familia. Me explico. Como propietario, por ejemplo, yo espero recibir utilidades a fin de año, ¿no? Pero estoy dispuesto, por el bien de la empresa, a futuro dejar de recibir o recibir menos. Ahí viene un tema. Si no estamos alineados todos, se complica, ¿no? Como persona, quiero llegar a trabajar hasta los 80 años, o si quiero llegar hasta los 80, no hago ningún cambio. Que la empresa dependa de mí, yo siempre voy a estar ahí y todo va a depender de mí. No, yo de repente me quiero jubilar a los 60, 65, ¿no? Entonces, van habiendo algunos cambios. Van habiendo algunos cambios, ¿no? Sí, justo a raíz de eso,
Ustedes como empresa familiar, y vamos a hablar desde una perspectiva diferente a esto que me comentas, de esta evolución que tienen en el Pharma, tuvieron una primera fase a cargo del fundador, ¿correcto? Correcto. ¿Cuándo se decide cambiar el rol del fundador y dar este paso a una nueva generación? ¿En qué momento? Ahí ese punto de quiebre. Yo creo que la pandemia hace un punto de quiebre, porque mi padre cada vez dejó de tener menos funciones, Sí. y todo se concentraba en mi persona, que yo veía toda la parte comercial, y cuando él no veía la parte de administración de finanzas, yo lo reemplazaba, y mi hermana que veía la parte de producción. Y eso pasa mucho en las empresas familiares. Un hijo tiene esta gerencia, el otro tiene Claro. esta, y se arman reinos, donde cada uno Sí, es sí. omnipotente, Manipotente. ¿no? Entonces, pero esto fue en el tiempo, ¿no? Ok. Yo creo que el gran mérito de mi padre para poder sostener en el tiempo que nos quedemos, mi hermana Ileana y yo, en la empresa, es que comenzó a ver nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar en la empresa. O el compromiso, ¿no? El compromiso, y nos fue delegando. Ok. Dime, ¿y qué sucede, por ejemplo, con los miembros de la familia que no forman parte de la empresa o de la dirección? ¿Juegan algún papel, por ejemplo, a nivel de consejo de familia? ¿Ustedes tienen algún consejo de familia? No, lo que tenemos es un directorio, un consejo directivo que hemos formado, y mi hermana Ana María, porque ahí viene nuevamente el rol, ¿no? Yo quiero trabajar, ese es el otro rol, ¿quiero trabajar o no quiero trabajar en la empresa? ¿Quiero ser gerente o no? Entonces mi hermana Anita, Ana María, ha tenido una carrera muy buena en Telefónica, ¿no? En otro país, y ha decidido no trabajar en la empresa. Por motivo personal, Claro. sí decía, yo no quiero trabajar. ¿Qué sucede? Que uno piensa, pues, o que la empresa es muchos problemas entre los familiares, Sí. y uno a veces quiere evitar eso, ¿no? Mi hermanita me contó que ella no le gustaba el estar discutiendo con cosas de la empresa, porque ella lo iba a sentir mucho con la familia. Ella decidió no trabajar, pero es directora y nos apoya mucho. Correcto. Ahora, en esta nueva etapa nos apoya aún más, ¿no? ¿Ustedes han elaborado un protocolo familiar? ¿Tienen un Sí, protocolo? hace muchos años, en el 2007 me parece, ¿no? En ese protocolo familiar se tocaron muchos temas, y creo que es importante, y creo que es súper importante que las familias que son empresarias tengan protocolos familiares. Perfecto. Porque el protocolo, lo principal, el principal objetivo es Sí. el mantener unida a la familia. Correcto. Por eso se establecen ciertas reglas para que, Escrita sobre piedra. sobre piedra, y bueno, y también es un acto de fe, ¿no? Porque eso no se puede elevar a registros públicos, ¿no? No, Pero exacto. son muy buenas, sobre todo hacerlo cuando no hay problemas. Porque cuando no hay problemas somos muy objetivos. Correcto. Cuando ya hay otros temas Sí. familiares que Sí, pueden sí, intervenir, ya uno se vuelve subjetivo y se vuelve muy Sí, complicado. exactamente. Dime, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores, incluso las principales debilidades? Y si quieres agregarle, hablemos de errores, debilidades y fortalezas de las empresas familiares. ¿La experiencia qué te dejó, por ejemplo? A ver, las fortalezas. Comencemos por las fortalezas. Si uno educa bien a tus hijos y le inculca desde pequeño el amor a la empresa, la importancia de la empresa, aunada a la familia, el nepotismo como tal es súper importante en las empresas familiares. Y nepotismo, entendiéndolo como que le delegas el liderazgo a uno de tus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas familiares pensamos más en el largo plazo que en el corto plazo. Me explico. O sea, la sostenibilidad de la empresa, y que haya, sobre todo las más pequeñas, que haya un lugar de trabajo autosostenible, es súper importante. Entonces yo no voy a, por un negocio muy de corto plazo, no voy a poner en riesgo el largo plazo de la empresa. Y lo importante, que yo como líder, sé que probablemente sea líder, muy probablemente sea líder de acá 3, 4, 5 años. Entonces no voy a tomar medidas que me pueden beneficiar en el corto plazo, pero que en 4 o 5 años me van a perjudicar a mí. En otras empresas sucede que yo sé que por política natural de una corporación internacional no voy a estar en este país más de 3 años. Correcto. Entonces puedo tomar decisiones que me pueden beneficiar en Claro, los 3 años, pero claro, no sí. en el largo plazo. Y lo otro que es muy importante es el tema de los valores. Se mantienen en el largo plazo. En el largo plazo. Porque, digamos, el líder es el que, digamos, es el que, Sí, que siembra, ¿no? que siembra, y los digamos, lo transmite. los hijos vamos transmitiendo a la empresa los mismos valores. Se mantiene ese Si núcleo. tú siembras valores, vas a cosechar valores. Correcto. Correcto, ¿no? Dime, y una consulta, sí. a nivel ustedes de directorio de la empresa familiar, ¿han intentado o han evaluado la posibilidad de tener directores independientes? No, el cambio que yo te comento en el 2020 era traer
externos para hacer el plan estratégico. Entonces, era uno. El primer choque, creo que en una empresa familiar, y esa es una de las debilidades, es que uno piensa que sabe todo. Como te va bien, sabe todo y nadie sabe más que tú. Por lo tanto, ¿para qué traes asesores o consejeros que no saben de tu negocio como tú? Entonces, es romper eso, ¿no? Caer en humildad y decir, yo sé mucho de mi negocio, pero hay personas que saben más de otras cosas y que te pueden ayudar a crecer. Entonces, lo que hicimos al comienzo fue traer un asesor para hacer el plan estratégico con la familia, y la verdad que fue excelente. Y lo segundo, que iba en paralelo, armar un directorio o consejo directivo que nos reunamos todos los meses, ¿no? Y un poco para controlar y para hacerle seguimiento al plan estratégico que está, bueno, a mi cargo. O sea, yo mismo impulsé la creación de este directorio, que es mi jefe, digamos. Correcto. Y a veces no nos gusta a los empresarios tener a alguien que te diga o alguien que te critique. Bueno, es que no es una crítica, sino que te hacen preguntas que te hacen pensar mejor, ¿no? Sí, claro. A mí me ha pasado eso, ¿no? En el año pasado, en el 2023, ¿no? Y este es un tema importante que creo que los empresarios tenemos que tener muy en cuenta. Veníamos de un año 2022 de crecimiento del 60%. Wow. Entonces, el siguiente año tú dices, ¿cuánto voy a crecer? ¿Qué tan sostenible es este ritmo, no? Entonces, yo tengo doble rol, gerente general y rol de director accionista. Como gerente general, que sea lo más bajo, y como director, que sea lo más alto, ¿no? De crecimiento. Al final decidimos un 5% con mi gerencia comercial. 5%, voy al directorio, presento. Aparentemente todo el mundo no había ningún problema, todo estaba bien. Y uno de mis directores, lo conoces, a Eduardo Roncayolo, me dice, Santiago, ¿y por qué 5 y no 10, 15 o 20? Perfecto, voy a revisarlo, tienes mucha razón, porque ahí me di cuenta que estaba colocando 5, digamos, en mi rol de gerente general, no quería mucho reto, ¿no? O sea, volvimos y lo pusimos en 10. Al final crecimos 17% o 18%. Dime, ese es el rol de director, te empuja a ser mejor. A ser mejor. Y dime, y los empleados que no son miembros de la familia, ¿cómo les define su espacio en la compañía? O sea, ¿qué posibilidades tiene una persona un colaborador estratégico, un profesional con los mismos pergaminos que puede tener un miembro de la familia o el gerente general? ¿Cómo le define su espacio? ¿Cómo ellos encuentran en el IFARMA la posibilidad de tener un desarrollo profesional, financiero, personal que los lleve a una evolución favorable, a una transformación en todos los sentidos? Sí, ahí viene otro de los problemas de las empresas familiares. Te lo voy a comentar, creo que es importante porque hubo una pregunta macro, ¿no? Las fortalezas y las debilidades. Lo que sucede es que las empresas familiares a veces somos muy centralistas. Toda la decisión se centra en 1, 2 o 3 personas. Correcto. De modo que en el tiempo lo que estás haciendo es que estás imposibilitando el desarrollo de ciertas habilidades de tu segunda línea o de tu tercera línea. Porque como todo es muy plano, todo te lo pueden consultar. Entonces, al final, es como un animal que está en la selva y un animal que está pues en jaula, ¿verdad? Te acostumbras a que te lleven la comida. Entonces, cuando hay un problema, te acostumbras a que el gerente, dueño, accionista, te resuelve el problema. Tú puedes llevar las alternativas, ¿no? Porque eres un buen técnico. Pero el que decide y asume la responsabilidad por las consecuencias de esa decisión es el gerente accionista. Entonces yo como segunda línea me voy a mi casa tranquilo. Al final, si fue bueno o malo, el dueño fue el que decidió. Entonces eso te quita, va haciendo que en el tiempo pierdas esas habilidades. Entonces ahora nosotros, a raíz ya en esta nueva etapa, estamos con bastantes talleres, estamos implementando mucho lo que es la delegación y el empoderamiento en nuestras siguientes líneas. Y siempre nos interesa que los ascensos se den principalmente dentro de nuestra gente, porque tienen nuestros valores y nuestra cultura. Y si ya no se encuentra, se tiene que traer gente de afuera. Y ese es otro gran reto cuando uno comienza a incorporar gente de afuera en la empresa, ¿no? Otra cultura. A veces nosotros estamos, digamos, con digamos, la cultura está muy asociada a tus creencias y a tus valores, ¿no? Así como puede ser en una persona, en una familia, igual en una empresa. Y esto determina tu comportamiento y tu forma de procesar la información cuando tomas decisiones. Entonces, si traes a una persona muy eficiente en su puesto, que piensa mucho en sus indicadores, sus retos,
pero no piensa en las personas, te va cambiando la cultura. Entonces, lo que hay que hacer es incorporar a esas personas nuevas, identificar cómo están tomando las decisiones, cómo piensan para incorporarlas Correcto. a tu cultura, ¿no? Y que no sea al revés, que te vaya ganando Correcto. eso, ¿no? Santiago, en tu caso, ¿qué valores son cruciales para ti a la hora de liderar? Mira, para mí, por ejemplo, me gusta el compromiso en las personas. Yo soy súper comprometido en todo lo que hago. Me gusta el tema de la eficiencia y la calidad. Me gusta la unión. Entonces, cuando yo tomo una decisión, y también me gusta pensar en el aprendizaje de las personas. Entonces, cuando yo tomo una decisión, los valores de compromiso, unión, calidad, familia, Sí. respeto, están Sí. muy incorporados. Entonces, y eso también genera un aprendizaje, porque Correcto. las personas aprenden a tomar decisiones en función a los criterios utilizados para tomar esas decisiones, que muchas veces también tiene que ver con valores, ¿no? Con valores. Sí. Dime, piensa por un momento, ¿qué es lo que tú quieres que se lleven de ti las personas que trabajan contigo o las que están alrededor tuyo? Mira, yo creo que uno como ser humano, ¿no?, viene con ciertas capacidades y potencialidades, ¿no? Unos son más inteligentes, unos menos inteligentes, unos más fuertes, unos más débiles. Yo creo que la misión de toda persona debe ser colocar esas habilidades que tienes, porque muchas son innatas, otras las has aprendido, para el bienestar de los que están alrededor tuyo. Familia, la gente de trabajo, proveedores, clientes. Entonces, en función a eso, yo, digamos, todo lo que hago lo hago también pensando en la persona. No solamente me interesa crecer por crecer un número, sino que ese crecimiento, que puede ser numérico, también esté totalmente relacionado con el crecimiento de las personas. Entonces, a mí me gustaría llevar, bueno, o que la gente se imagine bien acá un tiempo, de que cuando pude influenciar en sus vidas, lo hice de una manera apropiada. Correcto. Hice que crezcan, que también compartan mis valores y que los apoyé pues, en lo que lo pude apoyar. Dime, ¿qué has aprendido frente a posibles situaciones de fracaso? Porque no todos son aciertos en la vida. Claro. ¿Has debido algún momento, no sé si sea muy duro decir fracasar, o en todo caso haberte equivocado, o las cosas no resultaron como pensabas? Claro. ¿Qué has aprendido de ello, por ejemplo? Mira, yo creo que la manera más dura de aprender y la que más te deja, digamos, son en los fracasos, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros hasta el año 2003 teníamos el 70% de nuestra producción era para el Estado. 70%, lo cual equivalía al 30% de nuestra facturación, ¿no? Pues invierte, ¿no? Sí, 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 porque son genéricos que son de valor muy bajo. Si hiciéramos genéricos al 100%, la compañía no, no sería sostenible. Ese 70% de valor de venta en el Estado, de unidades producidas para el Estado, significa solamente el 30% de la facturación. Y el 30% de privado significa el 70%. Es verdad, es una regla. Claro, sí, es una regla que se cumple. Sí, entonces ya se veía que los precios bajaban. Digamos, cuando yo entré en el 96, el Estado, mira, para que tengas un poco, entramos un poco también al tema de la industria farmacéutica. El Estado, para comprar medicamentos, le colocaba 70% del valor, el puntaje era calidad, y el 30% era el precio. Claro. Los mejores medicamentos que tú veías en las farmacias estaban en el Estado, porque le daban un peso a la calidad. Okay. Y con el tiempo fue bajando, y la verdad que ahora el 100% es precio. Entonces, en el fondo, si tu indicador va a ser como funcionario de compras de medicamentos en el Estado, si tu indicador va a ser cantidad de productos comprados, precio. Claro, sí. No te importa. Y eso inexorablemente al principio activo del medicamento se tiene que ver reflejado. Se castiga, ¿no? Porque no, si todo es precio, el insumo está en relación directa al valor de adquisición. El insumo, los controles de calidad, sí, tu mano de obra, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, en el 2003 ya bajó tanto el precio que tuvimos que decir, ya no vamos con el Estado. No entramos con el Estado, ya habían ciertos compromisos, tenemos que seguir manteniendo gente en la planta y seguir con algunas ventas, pero felizmente, viendo un poco esto, sí, comenzamos a ver nuevas fórmulas ya para el mercado privado. Entonces, pero esto fue una decisión que fue casi de un día para otro, porque cambiaron un poco también las reglas de juego y tuvimos casi que en seco en el 2003, en mayo, para genéricos.
O sea, se nos estaba yendo el 70% de la producción y el 30% de la facturación para una empresa que es pequeña. Entonces era súper duro, ¿no? La foto del balance iba a cambiar, ¿no? Los bancos que iban a decir, ¿no? O sea, y ahí hacen un giro, o sea, apuestan por productos genéricos de marca. Correcto, genéricos de marca, porque ya no se podía trabajar genéricos, digamos, bajo la denominación común internacional, que es el DCI. Claro que sí, mira. Eso suponía, mira, el 70% de la producción ya no se iba a hacer. Eso suponía un recorte de personas. Entonces ahí viene, sientes que has fracasado, mira, el 70% de tu producción ya no la vas a tener, no lo has previsto de una manera más anticipada. Al final, ¿qué decidimos? Y ahí viene el tema de los valores. No podemos despedir a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que hemos tomado la decisión de dejar de fabricar genéricos. Ellos mismos se van a dar cuenta que ya no, pues, entraban trailers a llevarse el medicamento, que ya no va a haber estos ingresos. Pero estamos en mayo, vamos a decirles que vayan buscando trabajo hasta el mes de diciembre, ¿no? Entonces, en los siguientes meses, gente de almacenes, de control de calidad, de planta, y la verdad que fueron buscando trabajo y al final no hemos despedido a nadie. Eso deja un gran aprendizaje en la empresa, ¿no? En momentos difíciles no se corta la soga por el lado más débil, correcto, sino que la empresa asumió esa pérdida durante 7 meses. Sí, sí. Y felizmente no acabamos el año con pérdida, pero ahí nomás casi estás contadas, ¿no? Entonces, pues te digo, es pensar a futuro. La gente que se queda contigo sabe que pueden haber problemas, Sí. pero que no lo vas a dejar abandonado, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? O sea, es verdad, es verdad. Dime, ¿cómo gestionas el estrés en tu posición de trabajo? Mira, yo en el 2002, tenía 32 años, tuve lo que se conoce como un burnout, ¿no? Estrés total, o sea, ya casi ni quería trabajar, sonaba el teléfono y temblaba, o sea, cosas así, ¿no? Y nada, pero creo que fue un buen momento, ¿no? Ahí tenía 32 años y fue un buen momento para comenzar a encontrar equilibrio en mi vida, ¿no? La parte personal, la parte familiar, la parte del trabajo. Sí. Yo, por ejemplo, no sé cómo serán los otros empresarios en el Perú, pero en aquella época almorzaba en 30 minutos, nada más. Bajaba, almorzaba y volvía. Y para mí era un gran ejemplo para todos, para que todo el mundo vea que el trabajo es lo más importante, ¿no? Entonces tuve que cambiar eso, ¿no? Darme más espacios, comencé a leer libros, pues fue muy importante, digamos, ese momento en mi vida, porque eso me ha permitido en el tiempo tener una vida mucho más equilibrada, hacer deporte, leer, comencé a leer, ¿no? Yo antes, yo fui una persona muy ansiosa, quiero todo rápido, no me puedo quedar tranquilo, y me creería que hasta los 35 años nunca había leído un libro completo. Comenzaba a leer y me ganaba la ansiedad de terminar y no podía leer. Hasta que un amigo, increíblemente, mira, un jefe de compras de una distribuidora lanzó un libro. Lanzó un libro que era de cuentos. Entonces, el cuento es un relato que tiene un inicio y un final. Es como es una historia. Es una historia. Entonces comencé a leer cuentos y me acabé todo el libro, que era como de 20 cuentos, un libro que era de 100 páginas. Entonces eso activó mi deseo por la lectura y cuando leo me relajo, ya disfruto la lectura, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho porque yo prácticamente, aparte del doctorado que he comenzado y de la maestría a los 26, el doctorado a los casi 50, en el interín solamente es un solo programa de dirección comercial y después todo lo he aprendido leyendo. Dime, John Maxwell dice que nunca serás capaz de apostar por ti a menos que creas en ti, ¿correcto? Claro. ¿Cuán importante es creer en ti para desarrollar estos proyectos que te planteas? Es fundamental. O sea, a ver, hay dos cosas. Es creer en ti, en tus capacidades. Y la verdad, yo creo que las personas como tal estamos dotadas de dos elementos esenciales. O sea, nuestra inteligencia y nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, si te crees capaz, pero el capaz hay que irlo, te lo tienes que ir demostrando en la vida, ¿no? O sea, con tus éxitos, con tus fracasos, cómo te levantas frente a los fracasos, pero también tienes que tener ganas de fuerza de voluntad y esta fuerza de voluntad es la que te permite salir de tu zona de confort. Correcto. ¿No? Entonces yo creo que yo sí
creo en mí, o sea, sé lo que puedo dar, porque a partir de los 32 años, tuve este episodio de estrés, Sí. lo que hice fue comenzar a conocerme más. Ujú. Mis partes fuertes, mis partes débiles, y en función a eso comenzar a construirme día a día, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo creer en uno, ¿no? O sea, uno no cree por creer, o sea, uno tiene que ser humilde y caer en verdad. Decir, esto lo puedo hacer, Ujú. esto no lo puedo hacer. Entonces, Correcto. si esto yo creo que lo puedo hacer, creo en mí, ahí se activa la fuerza de voluntad y la disciplina para poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Ah, mira, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eso. Y yo quería mezclar un poco la empresa familiar, tu rol como líder, y algo que me pareció muy interesante, que forma parte de ese proceso, es el hecho de que, y lo comentabas, la decisión de corporativizar la empresa, ¿no? Sí. Hemos comentado un poco lo importante que es hablar de lo importante que son las empresas familiares cuando deciden, ¿no? Quería que nos contaras un poco cómo fue este proceso de transformación empresarial, qué experimentaron, o sea, cuál fue la decisión que tuvieron que tomar, qué acuerdos familiares tuvieron que tomar para decir corporativizar la empresa y que yo, que puedo ser un externo, quiera decir, esta es una empresa donde yo quiero trabajar. Ya, entonces, mira, el tema fundamental, creo yo, que es que uno siempre tiene que querer más. Uh-huh. O sea, ¿estamos en una buena posición en el 2020? Sí, pero era un crecimiento orgánico, ¿no? Entonces, como siempre me ha gustado, o sea, no me gusta quedarme quieto, o sea, no me gusta estar en una sola zona, o sea, lo que la gente le llama zona de confort. Correcto. Yo leí este libro y dije, esto es lo que quiero, ¿no? Hubo un poco de resistencia, salíamos de la pandemia, pero además estábamos entrando en un proceso electoral con Castillo. Sí, claro. Entonces hemos hecho estos cambios de corporatizar, de traer talento externo. Uh-huh. Y ojo, mira, uno cuando decide traer talento externo, tiene que caer en zona de humildad. Porque tiene que decir, yo no sé todo. Yo no puedo dominar todo. Yo no sé todo. Entonces traigo personas para que me ayuden y me apoyen. Yo sé de mi negocio, pero hay cosas que no sé. Entonces, si caes en humildad, dices, ya, quiero traer asesores. Entonces, el principal momento era, digamos, el principal tema era conversar con mi familia para decir, traíamos asesores. Sí. ¿Ya cómo dices eso? Sí, has dicho algo muy importante, ¿no? Hay que caer en humildad, porque Sí. efectivamente, por experiencias personales que tengo muy cerca de empresa familiar, el hecho de caer en humildad, o sea, tú lo decías, tú haces un énfasis, yo conozco el negocio, pero cuando uno trae a un tercero, y muchas veces el error cae en que tú terminas imponiendo tus criterios y ese tercero termina haciendo las cosas o haciéndose las cosas del modo que al final tú terminas decidiendo y al final, ¿para qué está el tercero? Claro. O sea, esa capacidad de entender y de cederle esa cuota de poder al tercero y decir, bueno, ahora voy a hacer lo que tú, tercero, me lo estás diciendo, a pesar de que yo sé que tal vez no es lo mejor para la empresa, porque ¿quién más que yo que conoce la empresa? Claro. Ese detalle es tan importante y marca un antes y un después, ¿no? Ese detalle y también el tener apertura de mente. El tener, digamos, la disposición de poder escuchar al otro. Porque si no quieres escuchar, porque crees que tú sabes todo, ¿para qué lo traes? Entonces, al final, era extraer gente de afuera que nos diga cómo poder llevar mejor el negocio. Entonces, ahí hubo un poquito de resistencia. Al final confiaron en mí, ¿no? Porque expuse las cosas como tienen que ser. Las cosas como deberían ser, mejor dicho, ¿no? Claro. Pero luego, nuevamente, todo depende de lo que uno quiere a futuro. Si yo hubiese querido quedarme en la empresa, así como esté hasta los 80 años, y que todo dependa de mí, no hago nada. No. Y sigo orgánicamente, ¿no? Mira, sí. Sí. Dime, y hoy, por ejemplo, ¿qué criterios utilizan para evaluar nuevos escenarios, nuevas oportunidades de negocio? ¿Cómo hacen ese proceso? Mira, nosotros actualmente, y surgió dentro del plan estratégico, sí. El crecimiento lo definimos, hicimos, ¿verdad?, varios objetivos estratégicos. Uno era arreglar un poco la casa, trajimos asesores tanto para el área de sistemas, para el área de procesos, también para el área comercial, comenzar a ampliar más médicos que se necesitaban, más farmacias. Entonces, ampliamos el número de visitadores médicos. Entonces, todo eso era para un poco ordenar y potenciar lo que tienes. Entonces, en 2 años crecimos 60%,
solamente ordenando. ¿Ah? Y también hicimos un lanzamiento de imagen, ¿no? Entonces, Hicieron un cambio importante, ¿no? claro, pero digamos, primero tienes que consolidar lo que tienes para poder pensar en crecer. Y luego planificamos o planteamos 2 escenarios de crecimiento. Y eso es importante. Las empresas familiares que hagan sucesión tienen que incentivar digamos, digamos, las cualidades de emprendimiento de las siguientes generaciones. Porque no van a venir para llenar posiciones y no hacer nada más. Tiene que generar negocios, tiene que crecer. Entonces nosotros vimos 2 opciones, ¿no? Uno, el mercado interno, con nuevas moléculas distintas a las que tenemos. Yo estoy muy concentrado en el mercado pediátrico, pero ahora quiero entrar al mercado de adultos, en enfermedades crónicas, cardiometabólicos, dolor, ¿no? Que es otro negocio, otro mercado, pero estamos ahí. Pero digamos, hay una cercanía, no es que me estoy alejando mucho de lo que hago. Estaría mal de repente comenzar otro negocio donde yo no tengo capacidades. Yo sí tengo capacidades acá, ¿no? Y lo otro un poco es replicar nuestro modelo de negocio en países de Latinoamérica. Hemos comenzado a registrar marcas en varios países, interesante. ¿no? Pero tiene que haber espíritu emprendedor. Sí. Porque si no hay espíritu emprendedor, mejor te quedas donde estás, todo lo conozco, todo lo manejo, yo ya sé cómo funciona mi empresa, no corro riesgos, quiere decir que tampoco me voy a equivocar o correr el riesgo de equivocarme. En cambio, donde yo estoy entrando, tengo riesgo de equivocarme. Claro que sí. Y lo otro es que también, si yo quiero comenzar a enfocarme en el crecimiento, tengo que dedicarle tiempo al crecimiento. Entonces ya el día a día, las cosas que yo ya sé que se hacen en la empresa, se las dejo a mis gerentes. Claro. Ya no tienen que consultarme sobre... Claro. Deja de mirar el árbol para mirar el bosque. Claro, ellos evidentemente, uno sigue controlando y chequeando que las cosas vayan bien en función a indicadores y reuniones. Claro. Pero eso es lo que también le digo a los empresarios, ¿no? O sea, si quieres crecer, tienes que dedicarle un tiempo a crecer. Y nadie mejor que tú, una vez que lo analizas bien y planteas bien un futuro a 5 años, que tú para que puedas hacer crecer tu empresa. Pero para eso tienes que delegar porque ya no puedes dedicarte al día a día. Adiós micromanagement, bienvenido macromanagement, claro. Y tu tiempo al crecimiento. Y en este contexto de crecimiento, ¿cuál es tu visión sobre la situación de la industria farmacéutica en el Perú? O sea, ¿cómo lo ves? Evidentemente, tenemos una industria básicamente que produce genéricos y productos, y a partir de eso se generan productos de marca. Tenemos los innovadores que vienen de laboratorios extranjeros. Y por otro lado tienes las droguerías que importan productos de Asia y que muchas veces por cuestiones de línea de producción acceden a precios, incluso los productos importados son muchas veces más baratos. Claro. Es una situación compleja. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo crees que hoy la industria farmacéutica nacional sobrevive a todos estos factores? Mira, yo sé por gerentes, digamos, que yo estoy a la FARPE, que es un gremio de laboratorios. Muchos de los gerentes que están allá y que participan en el gremio son gerentes de empresas internacionales. Se dice que uno de los mercados más complejos, complicados, es el peruano, ¿no? Hay muchos competidores. Venimos pues de años en los cuales entraban muchos productos de la India, China, solamente presentabas una sola declaración jurada que decía que el producto estaba perfecto, claro, y se creía y se asumía, ¿no? Entonces es un mercado bien variado, es un mercado que no es tan grande como otros mercados, pero yo creo que sí hay posibilidad de hacer las cosas bien. Hay algunos laboratorios nacionales que competimos con laboratorios internacionales y al final para competir tienes que tener buenas prácticas de gobierno y de gestión. La industria farmacéutica debe ser una de las industrias más tecnológicas que tiene el país. Porque si tú quieres hacer un medicamento en Perú y hacerlo bien, tienes que tener los mismos equipos, los mismos controles de calidad, los mismos estándares. Correcto. Que un producto que se haga en Alemania o en Estados Unidos. Es complejo, es muy complejo porque hay productos baratos que vienen, o genéricos muy económicos, que vienen de otros países, necesariamente no con los adecuados controles de calidad, pero a la vez hay grandes corporaciones. Entonces los nacionales tenemos que ir buscando nuestro espacio, ¿no? En el caso de Lifarma, por ejemplo, nos hemos enfocado y tenemos un nicho que es productos pediátricos. Correcto. Realmente seamos los líderes dentro de pediatría, ¿no? Sí, por los volúmenes que tenemos y la cantidad de productos. Pero es una industria compleja que se va a volver más compleja. ¿Y sabe por qué? Porque el tema salud siempre es un tema
políticamente apetecible, ¿no? O sea, Correcto, cualquiera claro. que dice, habla de salud y quiere tomar alguna medida populista, va a encontrar eco en prensa, en la población, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que hacer ahora el Estado es mejor gestión para la compra de medicamentos, o sea, utilizar el presupuesto que se le da y no comprar a destiempo y no comprar o no llegar a usar todo el presupuesto. Y dos, el tema de la calidad, la seguridad y la eficacia. Y la seguridad y la eficacia solamente se logra con pruebas de intercambiabilidad. Correcto. Que los laboratorios estamos, de hecho nosotros en el FARNA estamos trabajando ya, ¿no? Demora un poco el tema de la burocracia, pero nosotros sabemos que nuestros productos van a ser intercambiables. O sea, eso lo sabemos. Estamos haciendo los estudios con la seguridad. Lo que yo no sé, si es que un producto que viene del extranjero a muy bajo precio pueda poder lograr ser intercambiable, ¿no? Entonces, hay muchos retos en la industria farmacéutica. Ahorita creo que en el Congreso hay más de 15 proyectos de ley que están incentivando el uso de genéricos, pero están obligando a las farmacias a... Mira, la verdad que el principal comprador de medicamentos en el Perú es el Estado. Es el Estado. El Estado, por ley, tiene que garantizar la salud de todos los peruanos. Y si el Estado cumpliese su rol de comprador de medicamentos, no habría necesidad de que la gente pase del centro de salud a la farmacia del frente a comprar un producto de marca o un genérico más caro que lo que puede vender el Estado. Entonces, las deficiencias del Estado actualmente en relación a la compra de medicamentos y calidad de medicamentos la quieren sopesar o la quieren, digamos, la quieren dejar de lado, obligando, digamos, al sector privado a tener stock de medicamentos que de repente no se mueven del todo, ¿no? ¿Qué aspectos de políticas en salud pública para ti son importantes y que crees que estaría pendiente hoy del gobierno en toda tu experiencia que manifiestas? Por ejemplo, el tema de la atención, ¿no? A veces... ¿Crees en este sistema de la salud universal? Lo que sucede es que se ha hecho un sistema, un seguro de salud universal con los mismos recursos. Entonces, al final, tú puedes decir ya, atendí a 100 personas, ahora atiendo 300 o 400, pero tengo la misma cantidad de centros de salud, de hospitales, de médicos, mi presupuesto de medicamentos no ha subido en función a... Yo creo que las grandes políticas públicas que tienen que hacer los gobiernos son de largo plazo, educación y salud, ¿no? Y en verdad, en salud hay que hacer mucho, ¿no? Tenemos un sistema de salud fragmentado. Salud, MINSA, clínicas, redes y el ente regulador se le complica, ¿no? O sea, y también tenemos... Sí, es un sistema muy fragmentado, muy complejo, muy complicado. No tenemos buenos sistemas de información, por ejemplo. No se sabe lo que va saliendo y lo que va entrando. O sea, al final compras, pero compras algo que de repente no ha rotado. Entonces, por ahí tienen que ir las políticas públicas, que son más políticas que vayan en función a una mejor gestión del Estado para brindar salud en los centros de salud y para comprar mejores medicamentos, ¿no? Correcto, correcto. Hablemos un poco de, ya entrando a la última parte del programa, sobre algunos aspectos más personales tuyos. Sí. ¿Qué recuerdos gratos guardas de tu época escolar, por ejemplo? Gratos. El recreo, las bromas con los compañeros, ¿no? ¿Eras mucho de tener amigos de chico? No, claro, o sea, yo creo que, no sé si se esté usando todavía en los colegios las gomas, cosas así, ¿no? Nosotros en el recreo, como estaba prohibido llevar pelota, sacamos las tapitas de la cola o de la goma y esa era nuestra pelota, ¿no? O sea, esperamos el recreo para jugar con fútbol, ¿no? Sí, eso es lo que mejor recuerdo, ¿no? ¿Y tu familia, o sea, tu núcleo familiar ustedes eran una familia tradicional para tu época, liberal, eran conservadores? Muy tradicional, o sea, yo creo que veníamos, bueno, te cuento un poco la familia. Mi padre viene de un caserío cerca a Huaura que se llama Humaya, ¿no? Acaba la secundaria, viene a Perú y comienza de cero. Mi madre vive en Sullana, también de una familia de clase media, media baja, y viene a Perú, a Lima, a trabajar, ¿no? Se juntan, se conocen, y de hecho yo, si bien vivíamos desde los 6 años en La Molina, éramos de una familia de clase media, que quería progresar.
los valores, trabajo. Mi padre siempre dice, trabajo, disciplina y orden. Claro. Entonces fuimos criados con esos valores, de hacer las cosas bien, no para que te premien, sino porque las tienes que hacer bien, ¿no? El orden en la casa, que todo el mundo colaboraba en la casa. Eso es el tipo de familia que he venido, ¿no? Mira, yo viví en el Ciudad de la Molina. No había casi transporte público que llegase hasta la Molina. Llegaban, cuando yo tenía 17 años, lo máximo que llegaba en Atrio era hasta... y tenías estos celestes con naranja, ¿no? Hasta Recoleta, claro. Estaban los celestes con naranja, Claro, le decían, Cieneguilla, creo. el papagayo, le decían. Sí. Llegaban hasta Cieneguilla, pero pasaban pues, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo salía, llegabas de noche, digamos, adolescente, tenía que llegar a Recoleta y a tirar dedo, sí, claro. o a caminar, ¿no? 40 minutos, ¿no? Mira, qué interesante. Hacer un poco la... Dime, tú estudias economía en la universidad, finalmente. Habíamos hablado de salud pública, del laboratorio, y cualquiera pensaría que eres, no sé, químico farmacéutico o médico, pero tú estudias economía. ¿Cuándo nace o cómo descubres tu vocación por la economía? Mira, yo quise ser, cuando salí del colegio, quería ser administrador. Yo había visto a mi papá trabajar en esto. Pero mi papá, como te digo, es un hombre que siempre ha sido de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que es un hombre muy inteligente, con mucha disciplina, con mucho trabajo. Sí. Me dijo, Santiago, pero la administración no se estudia, ¿no? Mírame a mí, o sea, yo he venido del campo y me he llegado a ser gerente general adjunto de una empresa importante, ahora tenemos una empresa, eso no se estudia, me dice. ¿Por qué no eres químico? Químico, le digo. Tenía 16 años. Ya, pues. Postulé a San Marcos, me entré, estaba decepcionado de mí. O sea, dijo, hemos entrado ya, ándate a Trujillo, postulas allá, vuelves y te trasladas, ¿no? Ya viajé a Trujillo, me inscribí y por ahí vi que estaban dando becas para... Y NAVEC daba becas para Argentina, para estudiar. Y me dice, oye, pero a ver, si quieres ir a Argentina, mejor estudiar medicina, no es algo más complicado, más complejo, acá no hay mucho de eso. Ya, medicina, pues. Y ahí fue donde iba a trabajar, claro, casi todo el año trabajando en el laboratorio, y en las tardes me iba a partir de las 4 hasta las 7 de la noche a estudiar a la Academia Cayetano Heredia. Claro. Y aprendí biología, anatomía, zoología, muchas cosas que nunca las he usado en mi vida. Y ya a finales de año, casi en noviembre, digo, mira papá, la verdad, no me interesa ir a Argentina. Porque ya maduré en esa época, en ese tiempo, y dije, mira, me estoy yendo a Argentina para vivir la vida, ¿no? Y en verdad ya no tiene sentido. Y ahí busqué una carrera que tenga que ver números y letras, sin saber mucho qué significaba. Y era economía. Ah, mira, qué interesante. Pero ha sido casi fortuito, ¿no? Ah, mira, qué bien. Sí, pero luego hice mi maestría en administración, ¿no? Sí, claro. Al final, claro, la vida a veces te lleva el ciclo por caminos distintos o poco pensados, pero sí. Y me gustó economía al final, o sea. Hablemos un poco de tus hobbies. El deporte es una actividad muy presente en tu vida, ¿no? Que comentabas. Sí. A lo largo has practicado una serie de deportes. ¿Qué te permite? O sea, ¿qué te permite el deporte? ¿Te permite, por ejemplo, aflorar emociones? Volverte una persona más competitiva, controlar tu ansiedad, ser una persona más arriesgada. ¿Qué te brinda el deporte a ti? Mira, el deporte es como la vida, como cualquier actividad que uno haga, ¿no? O sea, yo comencé a hacer deporte porque quería subir de peso, cuando era muy joven. Comencé con el gimnasio de una manera más periódica, pero siempre me gusta hacer deporte. Sí soy competitivo, pero yo creo que el deporte a la larga lo que te da es disciplina. Exactamente. Tienes que aceptar ganar y también perder, y cuando pierdes, si no quieres seguir perdiendo, tienes que comenzar a hacer ajustes, tienes que mejorar, ¿no? Claro. El hecho de levantarse todos los días a las 5 es difícil, cuesta. Claro. Entonces, si puedes en lo poco que es levantarse, también puedes en lo más complicado. ¿Eres una persona de rutina, por ejemplo? ¿Eres una persona rutinaria? ¿O si quieres decir, eres una persona metódica? No tanto, o sea, no, me gusta, o sea, sí tienes que hacerlo porque en verdad sin rutinas y sin métodos no puedes, optimizar tiempos, pero sí me gusta el cambio, ¿no? Yo creo que de hecho me gusta el cambio, no me gusta estar en un solo lugar, me gusta ser curioso, soy curioso, mejor dicho, leo libros de toda índole. ¿No tienes un tipo de lectura en especial, un tipo de novela, poesías, historia? Todo lo que venga. Todo me gusta, mira. ¿Te gusta combinar, por ejemplo, la lectura con la música? A veces
A veces no, yo creo que podría ser, algunas veces lo he hecho, pero tiene que tener una música suave, ¿no? ¿Tienes alguna hora del día que es especial para ti para leer o en cualquier momento lo puedes hacer? No, últimamente en cualquier momento, porque con todos estos cambios, más el doctorado, ya no me queda mucho tiempo. Pero aún así, sin tiempo, en el año he leído Los genios de Jaime Bailey y nos vemos en agosto. Bueno, es una obra póstuma de García Márquez, ¿no? García Márquez. Que son libros cortos, pero igual me ayuda un poco a relajarme. Y estoy leyendo El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Súper interesante también sobre... Ya te hablan del sentido de la vida, pero no desde un punto de vista muy trascendental, sino es encontrarle sentido a cada día que vives. Correcto. Lo estoy comenzando recién, pero es súper interesante, ¿no? Y yo creo que yo siempre cuando entrevisto personas para el trabajo, me gusta preguntarles si que leen, ¿no? Y siempre los invito a que lean. La verdad, el leer te enseña un montón, ¿no? Sí. Hasta el peor libro aprendes algo. Sí, bueno, ahora he conversado a veces entrevisto personas de diferentes edades, diferentes generaciones. Sí, en el caso, unos leen, otros escuchan los podcasts. También, sí. o buscan la información en internet. O sea, creo que la cultura del conocimiento, eso es lo importante, la posibilidad de captar información. Sí, ahora hay mucha más metodología. ¿No? Te quiero contar algo respecto a ser metódico y... de hecho, tiene que haber un orden en tu vida, ciertas cosas, pero siempre tiene que haber un espacio para lo diferente, ¿no? Porque si no todo se vuelve muy rutinario, claro que sí. Muy aburrido, ¿no? Sí. Y algo que yo hago y que me ha servido mucho, al comienzo mi esposa no lo entendía muy bien, es que leí un libro que no me gustó nada, y lo acabé de leer porque decía en algún momento debe haber algo, ¿no? Sí. Y nunca hubo nada más una cosa que me ha marcado la vida, que es la siguiente. Yo cada 2 años me voy o a la playa, alquilo un lugar así frente al mar, o me voy el Valle Sagrado, solo, con mis libros, con resúmenes de libros que he leído en el año, que son, digamos, autoayuda, a una especie de mini retiro. Para estar conmigo mismo, 4 días, sin celular, sin nada. A llamarle una noche a mi esposa para ver cómo está. Y hago mi plan de vida ahí. Comienzo a ver qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas quiero hacer, qué cosas puedo mejorar, cómo va mi relación con mis hijos, en mi casa, en el trabajo. Y vengo renovado, como si fuese un... Qué bonito. Sí, sí. Al comienzo mi esposa no entendía, pero te decía eso. Pero en el fondo, esto que estoy haciendo es una retroalimentación, cada 2 años, ¿no? Correcto. Lo hacía un personaje del libro que nunca le encontré el gusto al libro, pero mira, o sea, marcó mi vida, ¿no? Sí. Qué bien. Santiago, ya para finalizar, ¿cuál es hoy tu propósito de vida a nivel personal y a nivel profesional? Mira, yo creo que mi propósito como tal, o sea, nunca me he puesto a pensar en ello, la verdad, pero yo creo que ya por la forma como yo estoy viviendo, ¿no? De poder ayudar y aportarle a la vida a las personas que se cruzan en mi camino. ¿No? A veces uno no decide quién se cruza por tu camino, pero aquella persona que se cruzan en tu camino, dejarle algo bueno, algo que le sirva para el resto de su vida. ¿No? Tanto desde el punto de vista personal como profesional. Porque yo así como soy en el día a día, soy igual en mi tanto en el trabajo como en tu vida personal. Como en el deporte, ¿no? O sea, en general soy así. Okay. Sí. Santiago, muchísimas gracias. Gracias por habernos brindado este espacio. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y desearte los mejores éxitos y que la compañía siga siendo sostenible en el tiempo y bueno, gracias nuevamente. Muchas gracias, José. Encantado. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse.